Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Canadá en español. Soy Paula Pinzón y este miércoles tenemos noticias que impactan directamente a Canadá y a nuestra comunidad. Hablaremos de empleo, comercio, un trágico accidente en Montreal y también de importantes acontecimientos internacionales y tecnológicos. Así que acompáñenos, porque tenemos mucho que contarles. Comenzamos. Abrimos esta edición con un tema que afecta especialmente a sectores que dependen de trabajadores temporales para mantener sus operaciones. Las restricciones al programa de trabajadores extranjeros temporales están generando dificultades para algunos hoteles y negocios de servicios, especialmente en comunidades donde encontrar personal sigue siendo un desafío. A continuación, vamos con más información. Recortes del gobierno federal canadiense al programa de trabajadores extranjeros temporales están dejando sin personal a hoteles y negocios del sector hotelero, especialmente en zonas urbanas. En un hotel del centro de Halifax, más de una cuarta parte del personal son trabajadores extranjeros temporales cuyos permisos de trabajo están expirando sin renovación. Según el gerente del establecimiento, a algunos empleados se les notificó de un día para otro que debían dejar de trabajar de inmediato. El día que les dijeron que no, también les dijeron, tienen que dejar de trabajar inmediatamente, no pueden venir a trabajar hoy. El gobierno federal expandió el programa en 2022 para atender una escasez severa de mano de obra en zonas rurales y urbanas, pero esa situación ha cambiado en los últimos años. En 2022 teníamos una grave escasez de mano de obra en todo el país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Por eso, el gobierno federal permitió ampliar el programa de trabajadores extranjeros temporales y que muchos empleadores urbanos contrataran a estos trabajadores. Pero esa situación ha cambiado drásticamente durante los últimos años. Antes de contratar a un trabajador extranjero temporal, las empresas deben demostrar que intentaron reclutar localmente sin éxito. Antes de recurrir a trabajadores extranjeros temporales, una empresa tiene que demostrar que buscó trabajadores en el mercado laboral y que publicó activamente las vacantes. En el sector hotelero, empleadores insisten en que los canadienses no están postulando a estos empleos. El gobierno también redujo en 24% las vías hacia la residencia permanente para estos trabajadores, muchos de los cuales tienen hijos nacidos en Canadá. Una abogada de inmigración dijo que ha recibido consultas constantes de empleadores y empleados afectados. Considera injusto que quienes ya están establecidos y contribuyendo al país sean los más perjudicados por los recortes. Entiendo que, si es necesario limitar la inmigración, hay que hacerlo, pero que las personas que ya están aquí, que ya están establecidas y que ya están contribuyendo, sean las que terminen sufriendo, no es justo. El gobierno federal afirma que está priorizando las vías hacia la residencia permanente para quienes ya viven y trabajan en Canadá, y que las solicitudes de personas en comunidades rurales se procesarán con mayor rapidez. Y ahora tenemos una noticia especialmente dolorosa desde Montreal. Un trabajador de operaciones terrestres del aeropuerto Montréal-Trudeau murió después de ser golpeado por un avión durante una maniobra de retroceso. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente. Veamos el reporte. Un trabajador de 39 años del aeropuerto Montréal-Trudeau murió el lunes tras ser golpeado por un avión durante una maniobra de retroceso, mientras pasajeros a bordo presenciaban el accidente por una transmisión en vivo desde la cámara ubicada bajo la aeronave. La víctima fue identificada como Oscar Roballo, agente de rampa de la empresa SAMSIC, según confirmó el sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. El avión de la aerolínea French Bee tenía previsto despegar hacia París a las 6 de la tarde. Según la autoridad aeroportuaria, se desplegaron medidas de emergencia alrededor de las 7:30 de la noche, y Roballo fue trasladado de urgencia a un hospital donde murió por sus heridas. Un pasajero, Mathieu Duvenu, relató que sintió el impacto y una sacudida cuando el avión retrocedió. Dijo que una pasajera gritó y otra, enfermera, se ofreció a ayudar. La tripulación apagó la transmisión de la cámara tras unos 30 segundos, pero Duvenu afirmó que sigue con las imágenes en la cabeza y con dificultad para dormir. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá envió un equipo al lugar para investigar. Por separado, el Programa Laboral Federal abrió una investigación bajo el Código Laboral de Canadá contra SAMSIC Assistance Canada para determinar si la empresa cumplió con sus obligaciones de salud y seguridad.
La autoridad aeroportuaria calificó el hecho como un trágico accidente laboral y dijo que activó medidas de apoyo psicológico para empleados y pasajeros afectados. Y precisamente hablando de la relación entre nuestros dos países vecinos, vamos a conocer qué hay detrás del enorme intercambio comercial entre Canadá y Estados Unidos. Ambas economías están profundamente conectadas y la nueva guerra de aranceles está poniendo bajo presión cadenas de suministro que durante años han funcionado de ambos lados de la frontera. Vamos con los detalles. Han pasado tantas cosas en tan pocos días que vamos a hacer un pequeño recuento. El sábado entraron en vigor nuevos aranceles estadounidenses de hasta el 50% a importaciones canadienses por valor de $20.000 millones anuales. Canadá respondió este martes con gravámenes compensatorios de entre el 15% y hasta el 50% que impondrá el 8 de septiembre sobre unos 700 productos anuales, esto por un valor similar, unos $20.000 millones. También anunció ayudas para empresas y trabajadores. Pero, ¿qué tan duro es este golpe para ambos? Vamos a ver las cifras. En 2025, el comercio bilateral entre estos dos países fue de $750.000 millones. Si hablamos solamente de los bienes, dejemos por fuera los servicios por ahora. Hay un pequeño déficit para Estados Unidos, poco más de $48.000 millones. Esta cifra supera ampliamente entonces la que cobija los nuevos aranceles, que son $40.000 millones sobre todo estos $750.000 millones. No obstante, cualquier grieta en esta relación es muy importante porque Canadá es el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, es también la tercera mayor fuente de sus importaciones y casi la mitad de lo que importa el vecino de más al norte proviene de Estados Unidos, es decir, si importa $100, 50 vienen de Estados Unidos. Este país también se ha mantenido consistentemente entre los dos principales socios comerciales de la que hoy es la primera economía del mundo. Entonces ambos países comparten una larga historia, como veíamos, de integración de la cadena de suministro, especialmente en las industrias automotriz y textil, también en el sector energético. Veremos en pantalla entonces qué es lo que más le vende Estados Unidos a Canadá. En esta cruzada, Canadá anunció aranceles del 50% para el acero, el aluminio, los muebles y la ropa, también del 25% para el queso, los electrodomésticos y algunos productos de mar, y el 15% a la electrónica y a las herramientas. Ahora veamos Canadá, qué es lo que Canadá le vende a Estados Unidos: petróleo, vehículo, productos agrícolas, alrededor de $40.000 millones en productos agrícolas que van desde cereales y pastas hasta verduras frescas. Y se está enfrentando entonces a impuestos más altos en bienes como la madera, en particular los fabricantes de gabinetes de cocina, que ya venían atravesando dificultades. Pero antes de que todo esto sucediera, y volvemos a retomar este pequeño resumen que hacíamos, hubo negociaciones que fracasaron. Ahora cambiamos completamente de escenario para hablar de una noticia que ha despertado enorme interés en Reino Unido. El príncipe Enrique, Meghan Markle y sus dos hijos regresaron al país después de varios años viviendo en California. La familia planea permanecer allí durante un periodo prolongado, aunque no retomará sus funciones como miembros activos de la realeza. A continuación, les contamos qué hay detrás de este regreso. El príncipe Enrique, su esposa Meghan Markle y sus dos hijos volvieron el miércoles a Inglaterra. Varios medios británicos informaron que la pareja, que vivió los últimos 6 años en Estados Unidos, viajó a bordo de un avión privado y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham. La prensa británica había informado la semana pasada que los dos hijos de la pareja, Archie de 7 años y Lilibet de 5, están matriculados para un colegio británico para el próximo curso escolar que empieza en septiembre. Enrique, de 41 años, y Meghan, de 45, vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una áspera disputa con su familia, que se agravó con la publicación en 2023 de las Memorias del Príncipe. En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, el príncipe había dicho que le gustaría reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, y dijo sentirse realmente triste por no poder mostrar su patria a sus hijos. El pasado 10 de julio visitó a su padre con su familia, en el que fue el primer encuentro en 4 años.
Enrique y Meghan ya no son miembros activos de la familia real y no está previsto que retomen sus funciones oficiales. Y ahora pasamos a un tema que nos toca cada vez más de cerca, la inteligencia artificial. Un experimento que puso a prueba las respuestas de sistemas de IA volvió a generar preguntas sobre los sesgos y estereotipos que pueden aparecer cuando estas herramientas responden a determinadas preguntas. Veamos qué encontró el experimento. Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para responder a nuestras preguntas cotidianas, pero las respuestas de la tecnología a veces pueden estar sesgadas o incluso ser racistas. En los últimos días, la más reciente tendencia ha consistido en que los usuarios de Internet escriban «estoy a solas con» en la barra de búsqueda. Si un hombre escribe «estoy a solas con un argelino», por ejemplo, la máquina responde lo siguiente. ¿Y cómo van las cosas entre ustedes dos? Pero cuando una mujer dice lo mismo, la respuesta es muy diferente. Si te sientes en peligro o incómoda en tu situación actual, llama a los servicios de emergencia inmediatamente. ¿Desconfía la inteligencia artificial de todas las nacionalidades? Esta vez, una usuaria dice que está a solas con un español. La máquina confía en él inmediatamente. Pregúntale de qué parte de España es, por qué está aquí y qué piensa de la ciudad. Se pusieron a prueba alrededor de 15 nacionalidades, y cuando una usuaria dijo que estaba a solas con un pakistaní, un saudí o un libio, la IA sugirió llamar a la policía. No ocurrió lo mismo con los países europeos puestos a prueba. También se planteó una posible amenaza para la seguridad con ciertos nombres como Mohamed, así como por el color de la piel, cuando la usuaria decía estar a solas con una persona afrodescendiente. Si estás en peligro, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Pensaba que la IA se supone que debe ser neutral y no parece ser el caso. Me molesta mucho. Ni siquiera sabía que la IA podía escribir algo así. Es asqueroso. 3 de las 5 versiones gratuitas de los motores de IA puestos a prueba, incluido Gemini de Google, dieron respuestas racistas. Según este experto, la IA repite todo lo que encuentra en las redes sociales y en Internet. Si hay partes de Internet con contenido racista, o si ciertas personas producen masivamente contenido racista que luego se introduce en los sistemas de IA, estos pueden reproducir esos sesgos entre los usuarios. También le preguntamos a la propia IA, ¿tiene sesgos raciales? Durante el desarrollo se realizan esfuerzos importantes para filtrar los datos y ajustar las respuestas. A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo posible de que algunos términos implícitos aparezcan ocasionalmente. De las empresas contactadas, solo Google admitió que los resultados no son los que deberían ser y dijo estar trabajando para mejorarlos. Continuamos con las grandes plataformas digitales y la seguridad de los adolescentes. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, reconoció ante un tribunal que la compañía promocionó algunas herramientas de seguridad para menores, sin revelar inicialmente que su utilización había sido muy baja. Vamos con el informe. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, admitió el martes ante un tribunal de California que promocionó el éxito de herramientas de seguridad para adolescentes que prácticamente no se utilizaban. Un abogado de la oficina del fiscal general de Colorado interrogó a Mosseri sobre la poca utilización de las herramientas conocidas como Take a Break y Quiet Mode, lanzadas en 2021 y 2023 respectivamente. Mientras Take a Break permite a los usuarios configurar recordatorios para dejar de desplazarse por la pantalla, Quiet Mode silencia las notificaciones nocturnas. Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Instagram es parte de Meta, la también casa matriz de Facebook y WhatsApp. Cuando se le preguntó a Mosseri si Meta había revelado las bajas tasas de adopción de estas herramientas, que no superan el 2% de las cuentas, admitió que la empresa no lo hizo. Sin embargo, señaló que estas funciones de seguridad se activaron por defecto en las cuentas para adolescentes, que incluyen controles parentales y se lanzaron en 2024. Meta sabía que sus herramientas para proteger a los adolescentes en Instagram eran ineficaces, de acuerdo con los testigos que han declarado durante la última semana. Otros 2 ex empleados de la empresa también declararon que las herramientas en cuestión no eran efectivas. La organización de Mark Zuckerberg está defendiendo su posición frente a las acusaciones de una coalición de 29 estados de Estados Unidos, que sostienen que la empresa diseñó deliberadamente sus productos para enganchar a los niños y recopilar sus datos bajo engaños. Los estados piden cerca de $200.000 millones en multas contra Meta. Una derrota judicial podría forzar cambios fundamentales en el modelo de negocio de la compañía y hacer temblar a toda la industria. El juicio entró en su segunda semana el lunes y se espera que se prolongue hasta finales de septiembre.
Y cerramos nuestra edición con una noticia seria desde el Caribe. El ejército estadounidense informó que 4 personas murieron en un ataque contra una embarcación que, según Washington, estaba vinculada al tráfico de drogas. El operativo vuelve a generar atención sobre la estrategia militar estadounidense contra el narcotráfico en la región. A continuación, todos los detalles. 4 personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense en el Caribe. El Comando Sur dijo en X que la operación estaba dirigida a un barco que operaba en rutas del narcotráfico establecidas allí. Y añadió que información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el tráfico de drogas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la Operación Escudo del Sur, y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los cárteles de la droga que operan en América Latina. Según un recuento de AFP, más de 200 personas han muerto en ataques en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas. Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en Canadá en Español y por permitirnos llevarles cada día la información que conecta a nuestra comunidad. Yo soy Paula Pinzón, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que tengan un excelente miércoles. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto y bendición. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight? You ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen. You ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen.